Queridos hermanos, nos encontramos en este segundo domingo de Pascua, en donde celebramos la gran fiesta de la vida cristiana, que es la Pascua de la Resurrección. Y en ella nos encontramos a través de los Hechos de los Apóstoles, que nos ha narrado uno de los grandes signos hoy de esa pequeña comunidad nacida en Jerusalén. Pero creo que antes de hablar de esa pequeña comunidad nacida en Jerusalén, tenemos que también poner las bases fundamentales que promueven la vida de esa comunidad cristiana. En primer lugar, uno de los signos más importantes es la enseñanza de los apóstoles, cómo la gente o cómo el pueblo iba a participar de la vida y de la expresión verdadera de ese contacto con los apóstoles a través de la comunicación de la palabra. También nos recuerda ese segundo signo, que sería la fraternidad en comunión. El tercer signo, orar, y el cuarto signo, la fracción del pan. Yo diría que estas serían las columnas donde se va a sostener la importancia de lo que nos presta hoy este texto que hemos escuchado con atención, que es la puesta en común de los bienes materiales, es decir, la capacidad de desprendimiento. Yo diría que en la medida en que el hombre va encontrándose con Dios, en esa medida se va desprendiendo cada vez más, porque va venciendo esos miedos que muchas veces lo que nos hacen es materializarnos en este mundo, acercarnos a esta historia muy propia humana, mientras que cuando uno empieza a desprenderse de ese mundo material, empieza a tener esa fuente de la vida y esa fuente de la gracia. Mientras tanto, hoy la segunda lectura nos ha narrado algo muy maravilloso. Nos habla sobre ese sentido de que Juan Pablo II ha querido inaugurar en la iglesia sobre la fiesta de la Gran Misericordia. Este santo de estos tiempos nos hace comprender cuán abundante es el amor de Dios por nosotros, que ha querido derramar, aun cuando el pecado sea mayor, derramar la misericordia de parte de Dios. Y creo que este sentido nos da la vida, porque recordemos que a través del agua brotan los sacramentos que nos dan la experiencia a través del sacramento del bautismo, y de ahí emana todo un montón de gracias pedagógicas del misterio de Dios. Pero también descubrimos la sangre, que es el acontecer verdadero de ese sacrificio de Cristo derramado en su sentido en la cruz, pero también haciéndonos comprender ese camino de gracia a través de la Eucaristía. Ese es el signo importante que nos representa Juan. Por eso hoy también el Evangelio, marcado por esa estructura, nos invita a contemplar uno de los signos muy importantes, que es Jesús, que se aparece delante de los discípulos el día primero de la semana. Es decir, después de recordar que Dios creó en 6 días y en el 7º día descansó, ahora nosotros descubrimos en este día tan maravilloso, el primer día de la semana, cómo Cristo trasciende hacia una nueva concepción para el pueblo y para sus discípulos. He aquí cómo Él aparece en medio de ellos y les comunica algo, traspasa. Ese traspasar significa que ya hay un fenómeno en la cual Dios quiere acercarse a la historia de cada hombre, de cada mujer. Ese traspasar nos comprueba esos signos verdaderos de la gracia. Estando reunidos, les comunica la paz. Y esa paz que le comunica hace brotar sobre ellos uno de los grandes dones fundamentales del Espíritu, que es la alegría. La Pascua para nosotros los cristianos es la alegría, el concepto verdadero del misterio fundamental del amor de Dios. Y esa alegría que brota nos lleva entonces hoy a comprobar también que ese soplo del Espíritu que transmite la paz lleva ahora a uno de los signos más grandes: y a los que ustedes les perdonen los pecados, les quedarán perdonados. Para el concepto verdadero, la institución del sacramento de la reconciliación, una de las bases donde nosotros los cristianos acudimos al manantial de la vida mediante la reconciliación verdadera. Por eso en esta fecha de hoy, al celebrar la misericordia, lo que el Señor busca en nuestra vida mediante el mensaje de Sofartina Kowalka es que el hombre busque la reconciliación. Ella debe ser el proceso fundamental, reconciliarse no solamente horizontalmente con los hombres, sino también verticalmente con ese Dios que abunda en la gracia. No estaba presente uno de los apóstoles, Tomás. Por eso hay un signo que a mí me llama la atención este domingo: mete tu dedo en las llagas y en mi costado. Es decir, la Pascua que celebramos acontece también en el momento de la cruz.
allá en ese signo fundamental donde brota la alegría pascual de los hombres. Por eso meter los dedos es reconocer que Cristo estuvo clavado, pero que ahora nos regala su gran Pascua, el acontecer de la vida y la vida de la resurrección. Por eso podemos decir hoy que Tomás hace su profesión de fe, Señor mío y Dios mío. Este signo entonces marca nuestra existencia. Amado hermano, busca hoy esa abundancia de la misericordia de Dios. Recuerda renovar tu vida en ese proyecto de fe. Mantén tu esperanza en este Dios que camina con nosotros, que más que condenarnos, nos extiende la mano para que encontremos el camino de la gracia. Que así sea.